Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula La manifestación de la Trinidad. En este video estaremos hablando de cómo se manifiesta la Trinidad aquí en el plano de la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es el creador. Él creó todas las cosas. También es conocido como la totalidad. Y Él para crearlo todo lo que hizo fue dividirse para crear todo lo que vemos. La escritura dice, la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él se dividió para crearlo todo. Y para entender a Jehová nuestro Dios debemos entender a Adán. Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro y se reflejó en Adán. Y Él tiene una luz que lo cubre y esa luz se la dio a Eva. Por eso, así como Dios creó a Adán y a Eva, así mismo es el día. El día comienza en la noche. A las 6:01 comienza la noche. Comienza el día, perdón, en la noche, en oscuridad. ¿Por qué? Si nosotros leemos el Génesis, dice, primero tarde, y fue la tarde, y la mañana, un día. Tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, para un total de ¿qué? De 24 horas. De 24 horas. Por eso Adán es primero, la oscuridad es primero. Por eso Adán se le representa como el carbón. ¿Qué representa qué? La materia prima, el primero, el primero. Y luego del carbón se saca el diamante. Del carbón se saca el diamante, se procesa y sale Eva, el rubí, la rubia, que es el diamante. Es realidad, pero primero es la materia prima, el carbón. El carbón. Entonces, para los judíos, el día no comienza a las 12 de la noche, no, sino a las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta, a las 6:01. Pero el sol ya se ocultó a esa hora. También arranca ¿qué? En oscuridad. Por eso Adán es primero y Adán es negro. Adán es negro. Es importante entender eso. Entonces, si Jehová nuestro Dios se divide en el varón y en la hembra, ¿qué es Jehová? En el Padre nuestro decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, haciendo referencia al Padre, a un varón, a un Padre. Pero Jesús habló arameo y en el Padre nuestro, en arameo dice Padre y Madre. Entonces Jehová nuestro Dios, Él es Padre y Madre. ¿Y por qué? Porque Él es masculino y femenino al mismo tiempo. Él es masculino y femenino al mismo tiempo, porque lo que hizo fue dividirse. Él se dividió. Entonces, para poder entender a Jehová nuestro Dios decimos, Él es varón, pero Él también es femenino. Es realidad. Entonces, Él es un varón porque Él es padre y tiene unos símbolos femeninos en el rostro, que es la parte de la madre. Pero Él primero es que un varón. Eso lo deben entender porque mucha gente dice, no, es que Dios es una mujer. Y eso es incorrecto. No podemos decir eso porque la gente se confunde. Debemos decir que Él es primero varón y Él tiene que atributos femeninos. Es la realidad. Ese es el orden. Si decimos que Dios es una mujer, ya erramos en el concepto porque estaríamos mintiendo. Tenemos que decir la verdad. Él es ¿qué? Varón y hembra. Primero varón y luego hembra, igual que Adán. Adán es ¿qué? Un varón, pero por dentro de él que había una mujer. Todos los hombres tenemos una mujer dentro. ¿Qué quiere decir eso? No estoy diciendo nada homosexual, sino que estoy diciendo de que nuestras hijas salen del varón. No salen de la mujer, sino que salen del varón. ¿Por qué? Porque dentro del varón hay mujeres. Eso es normal. Eso es normal, porque si no, no pudiéramos dar mujeres. Es realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él está en el cielo y Él es la totalidad, pero lo que hace es dividirse y se manifiesta en esta realidad de la siguiente manera. Ustedes deben saber que el zodíaco en el cielo es un portal y Dios empieza a descomprimirse.
se empieza a dividir. Jehová es la totalidad, él empieza a dividirse, se divide en el hombre y en la mujer. En el cielo, él es uno. Y Adán representa ¿qué? La piel de Dios. ¿Representa qué? La piel de Dios. Y Eva representa ¿qué? El hueso, porque ya fue hecha del hueso. Si ustedes me miran, yo soy un varón negro, pero mis huesos son blancos. Por eso Eva es blanca. Y en medio está Abel. ¿Y Abel representa qué? La sangre. Él viene siendo una persona morena o una persona rojiza. Sangre. Entonces, Jehová nuestro Dios, ¿qué hace? Se está descomprimiendo. Adán es la piel de Dios y Eva son los huesos y Abel es la sangre. Por eso decimos, tú tienes piel, tú tienes tus huesos y tú tienes tu sangre. La sangre es roja, por eso Abel es moreno. Entre Adán, que es un varón negro, y una mujer blanca, sale un varón moreno. Abel. Entonces aquí vamos a estar entendiendo cómo se manifiesta esa Trinidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Padre, Madre e Hijo. Decimos Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Tenemos que la Trinidad. Y ellos se manifiestan de esa forma en este plano de la realidad, sino que el hombre no lo ha entendido. Por eso vamos a prestar mucha atención. Es importante entender la Trinidad en la forma en que se manifiesta. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios se manifiesta en el orden sacerdotal de Melquisedec, que es un sacerdocio muchísimo más antiguo que el sacerdocio arónico. Y a este sacerdocio es el que pertenece Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Que es el que pertenece al Padre, porque Jehová nuestro Dios, él es un Can. Un Can es un soberano. Un Can es un león, el hombre león. ¿Representando a quién? A Jehová nuestro Dios. Y su sacerdocio es el de Melquisedec. Y luego tenemos al Espíritu Santo, que es la madre, representando a quién? A Israel. Aquí tenemos a quién? Adán. Adán. Aquí tenemos a Bibi, aunque normalmente la conocemos es como Eva, pero el nombre original de ella es Bibi, que la expansión de Eva es Israel. Es Israel. Y Israel tiene el sacerdocio arónico. Arónico. Y hace parte de ¿qué? De la madre, que es el Espíritu Santo. La madre. El padre. Y entre ellos dos dan a luz al hijo, que el hijo viene siendo una representación de ¿qué? De Jesús. Jesús es un faraón. Si ustedes no saben, cuando vean a Jesús, ustedes van a mirar a un faraón, porque Jesús es el faraón del cielo. Entonces, entre ellos dos, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es del padre, y el sacerdocio arónico, que es el de la madre, dan a luz ¿a quién? Al falo, que es al faraón, que es al hijo. Y él se representa como el gobernador del mundo, el heredero, que es Jesús. Y Jesús es la unión del padre y de la madre. El hijo es la unión de ¿qué? Del padre y de la madre. Y él es un faraón. Y él tiene que portar estos símbolos que vemos en el rostro del faraón. Esos símbolos representan ¿qué? La melec, la melena. Aquí en la imagen estamos viendo una persona que no lo tiene de forma natural, sino que es un símbolo. Pero Jesús tiene la melena, porque Jesús es el nuevo Melquisedec. Y él utiliza la melena, él tiene el cabello largo. Recordemos que Jesús es un nazareno. Jesús es Jesús de Nazaret. Y los nazarenos no se cortaban el cabello, igualmente como Sansón. Y él tiene una melena y su cabello es blanco. El mandamiento dice que no debemos quitarnos la punta de la barba. Jesús obedece ese mandamiento y tiene la punta de la barba. Jesús debe utilizar esos símbolos que vemos en el ojo de la imagen del faraón, que es el antimonio. El antimonio representa de que él tiene control sobre los peces. ¿Por qué? Porque el pez representa la vida.
Recordemos que Jesús siempre con sus discípulos les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Es realidad. Y él utiliza el antimonio y sus ojos son similares a los de un pez. O sea, utiliza el símbolo. Jesús también va a utilizar ¿qué? El símbolo que utilizan los faraones aquí, que es el de ¿qué? El del disco solar, que representa ¿qué? El zodíaco. ¿Qué es el zodíaco? El zodíaco son unas estrellas que están en conjunción y representan animales. Y también representan carácter. Carácter. Recordemos que Jesús nace en un pesebre, porque Jesús es el único Adán en el cielo y sus ángeles son animales. Por eso él nace en un pesebre y él utiliza que el disco solar en el cuello, representando de que él es el que tiene el control sobre el zodiaco. Lo que tiene en los brazos representa que es una persona que ora, que ora, que da sus manos ¿para qué? Para orar. Entonces, entre el padre y la madre dan a luz al hijo, que es el falo, el faraón, Jesús. Jesús es un faraón. Ahora bien, decimos que Jehová nuestro Dios, él es un can, un soberano, y Melquisedec es su sacerdocio. La forma en que se refleja el Padre en la tierra es a través de ¿qué? De pieles de animales, representando el león. Más que todo, el león africano. ¿Por qué? Porque Can significa león. León africano. León africano. Porque Jehová nuestro Dios, él es un cazador. Él es el cazador. Es realidad. Y el lenguaje que Dios utilizó para crear el mundo fue el cuneiforme. Muchas personas que estudian la teología, que estudian el universo, siempre nos han dicho de que el universo fue creado con el lenguaje hebreo, pero eso no es correcto, porque el hebreo aparece casi a la mitad de la historia, cuando ellos salen de Egipto, el universo ya se había creado, pero ellos dicen, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación, eso no es correcto. El lenguaje de la creación es el cuneiforme. Cuni viene de cuna, la cuna de las formas, y tiene que ver con quién, con el sacerdocio de Melquisedec, porque Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dice, yo no pertenezco al sacerdocio arónico, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio muchísimo más antiguo que el de los hebreos. Esa es la realidad. Y el cuneiforme es el que Dios utilizó para crear el universo. Ahora, ¿qué ocurre? A la madre, que es el Espíritu Santo, se representa como el sacerdocio levítico. Levítico. ¿A través de qué? De Aarón. Ellos visten de otra forma diferente. Vemos de que el sacerdocio de Melquisedec utiliza pieles de animales, pero el sacerdocio arónico utiliza ¿qué? Lino fino. ¿Utiliza qué? Lino fino, es decir, ellos se visten de blanco. Pero el sacerdocio de Melquisedec se viste ¿cómo? Con pieles de animales. ¿Les hace recordar a alguien? A Juan el Bautista. Juan el Bautista utilizaba ¿qué? Pieles de animales. Y muchos profetas que eran de Dios utilizaban ¿qué? Pieles de animales. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían al sacerdocio de ¿qué? De Jehová, y Dios les permitía que utilizar pieles de animales, reflejando de que eran personas que estaban muy cerca de Dios. En cambio, los sacerdotes que son del sacerdocio arónico, ¿qué utilizan? Lino fino de blanco. Entonces, es una diferencia que debemos entender. Juan el Bautista, ¿qué utilizaba? Pieles de animales. Y eso reflejaba de que él tenía un sacerdocio más elevado. Más elevado. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios utiliza ¿qué? Pieles de animales. Y se representa como el ¿qué? Como el hombre león. Como el hombre león. Es realidad. Es realidad. Y a Israel se le conoce como ¿qué? Como la leona. La leona. Lean Jeremías donde dice, ¿cómo se echó tu madre la leona entre los leoncillos? Dios siempre compara a Israel con dos formas. Con un lobo, a Israel con un lobo, representando que a Benjamín, o como una leona, como una leona. Es realidad. Y ahora, el hijo, que es Jesús, Jesús también se representa como ¿qué?
el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, y también se representa como el Cordero de Dios. Por eso debemos entender de que en el cielo es muy importante los animales. Los animales son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos representan el carácter, un carácter, una virtud, una virtud. Jehová nuestro Dios, Él es un cazador. Él es un cazador, representando ¿qué? El Can, el soberano. ¿Utilizando qué? Pieles de animales. Pero la madre, que es Israel, se viste de qué? De lino fino. De lino fino. Dios le entrega a cada uno algo diferente. Jesús se representa como qué? Como también un león. El león de la tribu de Judá. Como un león y como una oveja. Y como una oveja. Como una oveja. Una oveja. Y por eso los faraones en el tiempo antiguo utilizaban esto, representando de que tenían una melena. Los leones utilizan una melena. Si ustedes ven un león, él tiene una melena. Jesús utilizaba esa melena. Ustedes miran a Jesús y era como ver un humano con una melena. Por eso de ahí viene la palabra que Melquisedec, Melec, melena, melena del león. Y usted dirá, no, todo eso es simbólico. Les estoy diciendo de que eso es como se manifiesta aquí en la realidad. Y él dice, no, eso es de forma literal, literal. Entonces, el cabello es de forma literal. El carácter de una oveja. Vemos a Sansón también era ¿qué? Un nazareno y se dejaba crecer y parecía un león, pero su carácter, igual que el de Jesús, el de una oveja, el de una oveja. Entonces, cuando Jesús utiliza estos símbolos, representa ¿qué? Padre y madre. ¿Por qué? Porque él es un varón, pero utiliza los símbolos femeninos, representando ¿qué? Tanto a Israel como a los cananeos, tanto al padre como a la madre. Es decir, el hijo es la fusión de los dos, y él utiliza el antimonio y parece un poco de mujer, o sea, parece una mujer, pero él es un varón. ¿Por qué? Porque tiene que representar los dos. Porque ustedes deben saber de que el hijo es el creador de todo. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahorita, pero les voy a dar una breve pista de que el hijo es el que crea todo. Es realidad. El hijo es el que crea todo. Es realidad. Entonces, el idioma que utiliza Jesús es el geoglíficos, los geoglíficos. Por eso, ustedes deben saber de que parte de la profecía, y eso lo explico en otros videos, Jesús debía haber nacido. ¿En dónde? En Canaán, junto con Israel, sino que todo se desorganizó. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido y toda la historia, como debió haber ocurrido, se desordenó. Se desordenó. Se desordenó. Es realidad. Entonces, Dios a cada uno le dio un lenguaje. El cananeo, el cuneiforme, lenguaje de la creación. Israel, el hebreo, la madre. El hijo, los geoglíficos. Esa es la realidad. Así es como se manifiesta la Trinidad aquí en la tierra y gobiernan, porque ellos vienen a ser los miembros creadores. Esa es la realidad. Ustedes se deben estar preguntando, ¿por qué tú comparas a Jesús con un faraón? Ustedes deben saber de que Jesús en el cielo es conocido como el faraón del cielo. Jesús tiene el título de un faraón. Nosotros normalmente le llamamos que Jesús es rey de reyes y señor de señores, pero para no tener que decir todo eso, simplemente dices que él es un faraón. Y yo les voy a mostrar de que Jesús es un faraón. Él es un faraón. El título de un faraón es que rey de reyes y señor de señores. Un faraón. Punto. Es decir, no tienes que decir rey de reyes y señor de señores, sino que simplemente dices un faraón y ya sabes de que él es rey de reyes. Ya. Es realidad. Es como la forma más corta. Todos conocemos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego, de que Nabucodonosor construye una estatua y pide que todos adoren esa estatua, pero Sadrach, Mesach y Abednego dicen no. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo podríamos postrarnos ante un ídolo? Nabucodonosor, no nos vamos a postrar. Y Nabucodonosor se enciende en ira y dice que calienten el horno y echen a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cuando echan a Sadrach, Mesach y Abednego, echan a 3 varones. Pero mire el testimonio de Nabucodonosor. Vamos a leer el testimonio de Nabucodonosor, lo que él dice que ocurrió en ese momento, y yo se los voy a explicar. Lo pueden leer en sus casas en Daniel capítulo 3, versículo 25, diciendo, y él dijo,
He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Nabucodonosor da el testimonio diciendo, venga, yo eché 3 varones, pero yo veo a un cuarto, pero el cuarto no es parecido a los otros 3. ¿Por qué? Porque los otros 3 son blancos, pero el cuarto es similar a hijos de los dioses. ¿Pero a quién llamaban así? A los faraones. Los faraones en el tiempo antiguo eran conocidos como los hijos de los dioses, y los faraones son negros. Y Nabucodonosor está haciendo una imagen en su mente diciendo, venga, ese que está allá, el ángel de Jehová, es un faraón. Es similar a hijos de los dioses. ¿Por qué? Porque le está comparando a Jesús con un faraón. Porque es cierto, Jesús es un faraón. Él es el faraón del cielo. Es realidad, ese es el título que él tiene. Él es un faraón. Por eso es de que él tiene que utilizar unos símbolos. Y su vestido es ver a un faraón. Y él es negro. Porque los faraones antiguos eran negros. Es realidad. Entonces él está diciendo, venga, el cuarto no se parece a ellos, a los judíos, no, sino que el ángel de Jehová es similar que a un faraón, el faraón del cielo. Y Jesús es un faraón, es realidad. Ahora bien, ustedes dirán, ¿dónde dice la Biblia de que Dios se viste con pieles de animales? Ustedes deben saber que el tabernáculo literalmente es el cuerpo de Jehová nuestro Dios. Miren lo que dice en Números capítulo 4, versículos del 5 al 7, dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella, sobre la cubierta, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón y extenderán encima un paño todo de azul. Y se pondrán sus varas, y sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ellas las escudillas, y las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Ahora bien, Jehová nuestro Dios le da instrucciones al pueblo y le dice, venga, ustedes van a cubrir el tabernáculo con pieles de tejón. Entonces, el tabernáculo es una escala pequeña de Dios manifestándose en la tierra. Y él les dice, mi tabernáculo lo van a cubrir con pieles de tejón. ¿Por qué? Porque el Padre se viste con pieles de ¿qué? De animal. Y él se representa como un líder de las tribus de los cananeos, porque Jehová nuestro Dios, él es un can. El rey David cantaba diciendo, alaben a Jah, pero el rey David nunca pronunciaría la J. ¿Por qué? Porque él es un hebreo y los hebreos no pronuncian la J, sino que dicen, alaben a Cam, que significa el soberano. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es el líder supremo de los cananeos, sino que él desechó a los cananeos por cuanto Caín mató a Abel. Y eso es lo que Israel no ha podido entender a lo largo de la historia. Jehová nuestro Dios le ha dicho a Israel, mira, yo soy un cananeo, yo castigué a mis hermanos por culpa de Caín, pero yo soy un cananeo. Y él también dice, mira, yo soy del sacerdocio de Melquisedec, yo no soy del sacerdocio arónico, sino que yo les estuve ayudando, ¿para qué? Para que estuvieran en la tierra prometida y los he estado protegiendo. Y eso no lo ha entendido Israel, eso no lo han entendido los católicos, no lo han entendido los testigos de Jehová, no lo han entendido los mormones. Y ya es tiempo de que ustedes abran los ojos porque se les va a acabar el tiempo final ya llegó y ustedes no han aprendido nada acerca de Dios. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso, porque ustedes deberían conocer a Dios. Y cuando ustedes lean las escrituras, lean con detalle. Ahí está diciendo, pieles de tejón es porque Dios se viste con pieles de ¿qué? De animal. Y se representa como el líder supremo de los cananeos, como el Can, el soberano. Es realidad. Por eso el rey David decía, alaben a Jah. Pero en hebreo se dice es, alaben a Can, de Caín. Can, por eso ellos fueron los primeros que habitaron la tierra prometida. Y luego Dios dejó que entrara Israel. Pero Dios le dice a Israel, mira, las casas
que ellos edificaron, tú las vas a tomar. Pero acuérdate que Jerusalén, tú no la edificaste. Los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Y eso los judíos no lo quieren aceptar. Y dicen, no, 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 los cananeos son malos y perversos. Pero si están diciendo que si usted dice, no, es que son malos y perversos, también está diciendo que Jehová es malo y perverso. Lo que él hizo fue castigar a sus hijos, a Caín. Los mandó a África a pagar un castigo, pero el castigo ya terminó. Ya terminó. Es realidad. Entonces, cuando vemos el tabernáculo, es un reflejo de Dios, y Dios se viste ¿con qué? Con pieles de animal. Y los sacerdotes arónicos se visten ¿con qué? Con lino fino. Es realidad. Debemos aprender a tener esa diferencia entre el padre y la madre y el hijo, porque ellos se manifiestan de una forma diferente. Ahora bien, ustedes deben saber de que nosotros tenemos unos miembros creadores en el cuerpo, y debemos ver el cuerpo no como nosotros lo consideramos, sino como Dios ve el cuerpo. Dios ve el cuerpo como un templo, como un templo. Ese es el concepto correcto del cuerpo, un templo. El cuerpo es un templo. Debemos verlo de esa forma. Y el templo tiene una tecnología creadora, que es el sexo. El sexo es la fuerza creadora que tienen ¿qué? Nuestros cuerpos. Pero hay unos símbolos que son los miembros creadores. ¿Cuáles son los miembros creadores? La vagina y el pene. Y ellos dos vienen a ser los más importantes. Pero como el hombre ya tiene el pene, lo que él hace es que utilizar los símbolos femeninos y se los pone en el rostro. Y como la mujer ya tiene la vagina, lo que hace es utilizar los símbolos masculinos y se los pone en el rostro. ¿Y eso para qué es? Para que la persona trascienda y alcance un nivel de ¿qué? De divinidad. Y ella lo que está haciendo es que adornar su templo, adornarlo. En la realidad, lo que está haciendo es adornar su templo. Para que aquí no vengan a decirme que yo soy una persona que habla cosas obscenas. No, yo estoy hablando todo esto con respeto, con el respeto que se debe hablar. Es realidad. Porque no quiero personas sensibles ni cristianos que dicen, no, es que yo soy muy santo, yo no toco el sexo, yo no tengo nada que ver con eso. No quiero eso. No quiero comentarios, nada de eso, sino que lo estoy explicando con todo el respeto que el tema se merece. Empecemos. Ustedes deben saber de que la mujer, como vemos en la imagen, está utilizando ¿qué? Símbolos masculinos, como ¿cuál? El pene. ¿Por qué? Porque su rostro está formando un pene. Si nos damos cuenta, aquí su rostro está formando literalmente un pene. ¿Y por qué? Porque ella está representando de que ella es un miembro creadora, es una miembra creadora. Es en realidad el pene, un miembro creador. Entonces ella utiliza los símbolos masculinos y se los pone. Porque ella crea. Ella crea. Entonces, lo que ocurre es que aquí ella está utilizando ¿qué? El velo. El velo representa el cielo. El cielo. Recordemos que todos son símbolos, el cuerpo es un templo y ella está ¿qué? Adornando su templo. Utiliza el mismo símbolo de ¿qué? Del hombre, que es la oración, que es una mujer que ora. Cuando dice que ella es un miembro creador, está diciendo que es una mujer fértil, que dice, yo estoy en la tierra para cumplir el propósito divino de Dios, que es crear. ¿Cómo crea ella? A través del sexo, teniendo hijos. Esa es la idea. Porque recordemos que Dios a Adán y Eva les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Ese fue el deber del hombre. Ese era el plan divino, el placer. Crear humanos, crear más templo, multiplicarse y llenar la tierra. Y es una misión que no se ha cumplido. El humano debe cumplir esa misión. Mucha gente va a decir, no, es que no tenemos recursos. Ese es el problema, que el hombre se estanca y Dios dice, venga, por eso yo los mandé a que se multiplicaran. ¿Por qué no están haciendo? No, tenemos miedo de qué, de sobrepoblación, calentamiento global, hambre. Entonces Dios dice, bueno, ¿tienen miedo? Yo tampoco los bendigo. Entonces la fuerza se contrae. Y eso va a ir de mal en peor. Pero si el hombre dice, no, yo confío en Dios y en el plan que Él me dejó, yo me multiplico y Dios va a empezar ¿qué? A bendecir. Dios empieza a bendecir porque la tierra se hace fructífera. Es realidad, fructífera. Entonces, la mujer también utiliza esto que vemos aquí, que representa que ella tiene activa ¿qué? La glándula pineal. La glándula pineal es importante porque la glándula pineal hace que los humanos sean más fuertes. Sean más fuertes. Y que ella está diciendo que ella tiene una conexión con la divinidad. Es realidad. Perdón.
Aquí vemos de que ella también utiliza que el símbolo de que, que es lo que viene aquí en el cuello, viene representando que el zodiaco, que es una persona que entiende el zodiaco. Y recordemos que Eva fue coronada como madre de los vivientes. Entonces ella dice, no, yo soy madre de todos los seres. Ella está entendiendo su propósito con el que Dios la creó. Yo soy qué? Una madre de los vivientes. Y por eso cargó el zodiaco. Ella lo entiende. También utiliza el símbolo de qué? Del toro. La respiración, la Aleph, que es una mujer que entiende de que lo que respiramos es Dios. Yahweh. Yahweh. Entonces ella entiende. Y todo lo que está utilizando son símbolos en su templo, en su cuerpo. En su cuerpo. Es realidad. Ahora, lo mismo pasa con el hombre. Cuando veamos a Jesús, ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre y él va a utilizar esos símbolos. Va a utilizar esos símbolos, pero de una manera natural, que es la melena, ya lo explicamos, el antimonio, forma de pez o forma de ave también. Forma de ave. Él también va a utilizar ese símbolo del toro en la nariz, que representa que Él es el toro, Él es el aire que respiramos. Jesús es el aire que respiramos. Por eso Jesús está en todos lados. Y Él sabe todo y conoce todo, porque Él es el aire que respiramos. Esa es la realidad. Utiliza la barba. Aquí en el cuello, Él debe tener una diadema que representa de que lo que Él habla es oro. Entonces, por eso Él utiliza esa diadema acá y su disco solar, que representa de que Él es el que tiene el control sobre el zodiaco. ¿Y qué es un varón que ora? Eso es lo que tiene a los lados representa que es un varón que ora, varón de oración. Es realidad. Los cristianos normalmente no utilizan los símbolos porque no los entienden. Los que sí entienden los símbolos son los masones, los illuminatis y los rosacruces. Pero ellos están perdidísimos en el error. Esa realidad tiene muchas cosas buenas, pero están mal. Están muy mal. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el tiempo antiguo, presten atención, en el tiempo antiguo, los negros tenían esos conocimientos. Eso normalmente se los enseñan en el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Son organizaciones o logias que se crean donde Dios llama a la persona, les da esos conocimientos y la persona empieza a llamar a otros para que conozcan ese conocimiento. Por eso ustedes se dan de cuenta de que los masones utilizan símbolos femeninos encima. Son varones, pero están utilizando símbolos femeninos. Los primeros que tenían ese conocimiento eran los negros, que eran los grandes reyes antiguos, los grandes faraones. Ellos tenían el conocimiento. Pero Jesús, que es un varón negro, él dijo, no, yo me voy a pasar a ayudar a Israel, que es mi madre. ¿Por qué? Porque los negros tenían mucha fuerza en el tiempo antiguo, mucha fuerza, y empezamos a hacer cosas malas. ¿Cómo qué? Como poner servidumbre sobre Israel. Los que pusieron servidumbre sobre Israel fueron los negros, los egipcios. En realidad, los negros fueron los que pusieron en servidumbre a Israel, porque un faraón es negro, e Israel eran blancos. En el tiempo antiguo nosotros esclavizamos a Israel, esa es la realidad. Los pusimos en servidumbre y luego nos tocó pagar a nosotros. ¿Cómo? Nos pusieron a qué? A recoger algodón por doquier. Por eso ya nosotros ya pagamos ese castigo. Ahora que vamos a servir a Jehová nuestro Dios. Entonces, esos conocimientos pasaron ¿qué? A las personas blancas, a los masones. En muchas logias quieren explicar diciendo, no, es que los masones siempre han estado. Eso no es correcto. Los masones aparecieron con Salomón. De ahí viene la palabra Salomones o masones. Y fue Jehová nuestro Dios el que le dio ese conocimiento a Salomón. Y de ahí viene que los masones, los Salomones. Es realidad. Y ese conocimiento pasó a las personas blancas. Y las personas blancas lo han estado utilizando y por eso ellos tienen una mayor influencia en el mundo que las otras personas. Es realidad. Ellos también utilizan lo mismo. El disco solar viene siendo como un collar. ¿Utilizan qué? La falda o vendría siendo como, eso tiene otro nombre, se me fue. Recordemos que Jesús también se puso que una toalla y con esa toalla le limpió los pies a sus discípulos. Es similar, un delantal, similar, un delantal. Es realidad. Entonces, ellos son que varones que utilizan que símbolos femeninos y eso te da una superioridad sobre las demás personas. Por eso Jesús va a traer todos sus símbolos, pero es increíble de que los cristianos no van a saber Jesús por qué trae todo eso.
No lo van a entender cuando Él es que Él es la divinidad, Él es el creador. Entonces Él debe tener todos los símbolos y todos van a ser ¿qué? En oro, en oro. Entonces nosotros debemos entender eso, entender eso. Ahora, ¿qué ocurre? De que los masones han tenido ese conocimiento, pero ellos han hecho las cosas muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque ellos han estado ¿qué? Ocultando, cuando Dios no manda ocultar esto, sino que manda que eso sea para todos, para que todos conozcan a Jehová nuestro Dios. Y supone que ellos tenían que producir esto y esto. Esos serían los resultados que ellos tenían que producir, los frutos de ellos. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Esos son los frutos que ellos deberían producir, pero ellos, ¿qué han estado haciendo? Han estado creando una agenda mundial y han estado, ¿qué? Homosexualizando a la gente, obligándola. Cuando eso no es lo que se debe hacer. Para que una persona pueda entender todos los símbolos debe pasar a través de, ¿qué? De un proceso alquímico, mental. ¿Con quién? Con Melquisedec, que él es el que, el Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el Polmiandres. Él le enseña a todos, pero no todos saben de que él les enseña. Melquisedec mira a todos, pero no todos saben de que él los mira. Melquisedec conoce a todos, pero no todos lo conocen a él. Y Melquisedec es el mismo Jesús. Es realidad. Entonces, los masones han hecho las cosas muy mal. Por eso yo les hago una invitación. Si ustedes entienden y dicen, no, todo lo que él dice es verdad, yo los invito a que ustedes se pasen a mí y vamos a hacer las cosas como se deben hacer, dar el fruto correcto. Es realidad. Pásense a mí y yo les voy a enseñar todo lo que Jehová nuestro Dios manda que se les enseñe y lo que Jesús manda que ustedes deben hacer correctamente, porque están haciendo las cosas muy mal. Ahora bien, los antiguos también entendían esto. Jesús es un miembro creador y a él se le representa como el falo, el glande o el pene. Ustedes deben saber que para los antiguos no hay nada vulgar en decir eso. Para nosotros hoy en día puede llegar a pensarse así, diciendo, no, es que le está insultando a Jesús, llamando, no, es que Jesús es el pene y también es la vagina. Para nosotros podría ser así porque somos más sensibles, somos un poco hipócritas porque utilizamos el sexo, pero nos avergüenza hablar de él. Pero en el tiempo antiguo no era así. Por eso les digo de que los que tenían el control de esos secretos en el tiempo antiguo eran las personas negras, porque esas personas que ustedes admiran, los Anunnaki, los reptilianos y todos ellos, en el tiempo antiguo, todos ellos eran negros. Y nosotros llegamos a ¿qué? A niveles altísimos de conciencia, porque ese es el estilo de cabello de las personas negras. Todos ellos ¿qué? Eran negros. Los mesopotámicos eran negros, los persas eran negros, los egipcios eran negros, los cananeos eran negros. Y luego Dios, ¿qué hizo? Dios dijo, listo, las personas negras han alcanzado un potencial enorme, pero se han aprovechado de las personas blancas. En especial Egipto. Egipto esclavizó algo importante para Jehová, que es Israel. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hizo? Se pasó con Israel y empezó a pelear a favor de ellos. Melquisedec se pasó a Israel y empezó a pelear a favor de ellos. Jehová nuestro Dios empezó a pelear a favor de Israel, porque eran el pueblo más insignificante. La Biblia lo dice, que Israel era el pueblo más insignificante en toda la tierra. Pero Jehová nuestro Dios se pasó para ayudarles. Y ellos utilizaban esto. Estas son unas granadas y aquí forman un pene. ¿Por qué? Porque él está representando que él es un miembro creador. El toro, que él es la Aleph, la fuerza. 3 piernas, representando ¿qué? La Trinidad. Que ellos comprenden la Trinidad. O que ellos son recipientes de la Trinidad. ¿Son templos de qué? De la Trinidad. Es realidad. Entonces, nosotros debemos entender eso. Debemos entender eso, de que los antiguos miraban esto algo normal, de que una persona se llamaba el glande o el falo o el pene. No, es que él es un miembro creador. O él es una vagina que es un miembro creador. O es una persona que puede abrir portales. Es realidad, porque la vagina es un portal. Eso lo vamos a ver más adelante.